Buenas tardes. Buenas tardes, estimados estudiantes. Hoy vamos a continuar con la sesión número 8 de la clase de la asignatura Proyectos de Cooperación Internacional. Hoy vamos a estar explicando todo aquello que se refiere a los actores en la cooperación internacional, a los actores que participan. Hemos estado hablando de fuentes. Una cosa, hay que hacer algunas diferencias en todo esto. Primero hay que ver cuáles son las fuentes de cooperación internacional y cuáles son los actores internacionales. No hay que confundir fuentes con actores, aunque realmente todo esto es relativo y hay como que hay un proceso inclusivo en entender que los actores son parte de la fuente, y la fuente son parte de los actores. Así podríamos entenderlo. Entonces, pero una cosa es determinar que la fuente es de donde procede, de donde proviene la cooperación internacional, porque pueden ser distintas fuentes, ¿verdad? Pueden ser diferentes fuentes, pueden ser fuentes relacionadas a la participación de organizaciones que no tienen nada que ver con los actores, por decirlo así. Pueden ser empresas, pueden ser grupos, pueden ser incluso personas que ayudan y cooperan. Hombres de negocios pueden ser, ¿verdad?, que tienen una determinada asignación por parte de ellos personalmente para ayudar a muchos países que se encuentran en serios problemas de déficit, de crisis económica, que tienen grandes desajustes en la balanza de pago. Pero en este caso hay que destacar que cuando nos referimos a los actores internacionales, nos estamos refiriendo básicamente a aquellos países que forman parte, ¿verdad?, que forman parte de lo que son los donantes internacionales de la ayuda, de la cooperación internacional, perdón. Es importante ir identificando de una manera profunda, por decirlo así, cuáles son aquellos actores oficiales más destacados que están interviniendo, ¿verdad?, en la cooperación internacional. Siempre recordemos que la cooperación internacional, eso yo lo he dicho, lo he explicado y lo reitero ahorita, de que la cooperación internacional no es ayuda regalada, como decimos en el buen nicaragüense. La cooperación internacional es un proceso que se da a través de los actores que participan en el apoyo a muchos países que están en graves déficit comercial, déficit económico, sobre todo en aquellos países que viven con menos de $1 en per cápita. Entonces buscan estos países que la comunidad internacional los apoye. Pero entonces todo está bien claro cuando se habla de todo este asunto de la cooperación internacional, porque la vez pasada en la sesión anterior antes de la sesión anterior, destacábamos aquello que se conoce como ayuda oficial, perdón, ayuda y de emergencia también. Son dos cosas muy distintas. Y reitero que la
La ayuda de emergencia es básicamente porque todo esto es impulsado por una determinada situación, una crisis espontánea, un impacto de la naturaleza que hizo desastre a nivel local del país, entonces se requiere que la comunidad internacional ayude, ¿verdad? A nivel de la Organización de las Naciones Unidas. Nosotros tuvimos un caso en el 98, ¿verdad? Con el huracán Mitch, y el huracán Mitch hizo desastres aquí en Nicaragua. Hubo una zona que totalmente barrió del planeta a 3 comunidades, a 4 comunidades, mató casi 5.000 personas, aquí para el lado de Chinandé. Entonces, ahí se requiere una ayuda, no se requiere cooperación, ¿verdad? Se requiere ayuda sin esperar nada a cambio, como decimos en el buen nicaragüense. Entonces, todo lo que llegó allí tenía que ver con medicamentos, todo eso tiene que ver en una ayuda de emergencia. Medicamentos, habituallamientos, abastos en medicina, valga la redundancia, en alimentos, grano, eh, ropa, vestuario. Y como una catástrofe natural de índole de que el huracán Mitch desapareció totalmente de la radiografía a la sociedad, a la gente que vivía ahí, entonces tenía que también apoyárseles en la habilitación de sus casas, donde esa gente viviera, porque quedaron sin nada prácticamente. Entonces ahí es donde se requiere ayuda. Y ahí es donde entran en juego, ahí es donde entran a jugar un rol muy importante, ¿verdad? Bueno, aclaro que valga la redundancia, o sea, aquí hay que entender, voy a aclarar porque el tema que estaba en este sílabo, ¿verdad? Por si acaso ustedes ya lo visualizaron. Buenas tardes, Ivo. ¿Cómo estás? Hola, profe. ¿Cómo estás, Ivo? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Ok, pues sigamos, pues. Ya había comenzado, ya llevo 10 minutos, pero no importa. Entonces, estaba hablando, Ivo, de lo que es los actores, que eso se llama nuestro tema, iba a aclarar ahorita, porque el tema que pretendía hablar era sobre el rol del Estado en la cooperación internacional, pero es mejor, digo yo, hablar de actores en vez de hablar de Estado, porque es muy un poquito como más interesante. Y estaba haciendo también la diferencia de lo que es la ayuda, y ya siempre lo he dicho y lo estaba reiterando, lo que es la ayuda de emergencia, ¿verdad? Y lo que es la cooperación internacional. Yo lo dije la vez pasada, no sé si lo dije, pero lo voy a repetir, voy a reiterarlo, de que la cooperación no estemos pensando que la cooperación internacional o la cooperación es una especie de regalía, como decimos en el buen nicaragüense, nada se está regalando aquí. Entonces, hay países o hay actores internacionales que dan una cooperación, pero necesitan que esa cooperación sea reembolsable, ¿verdad? Hay un proyecto, hay cooperación internacional concesionaria, y hay cooperación internacional que no es concesionaria. Entonces, hay que hacer ciertas diferencias en todo este asunto de la cooperación internacional. Y también reiteraba también lo que es ese concepto de ayuda, la emergencia, porque la emergencia, yo ponía un ejemplo, en Nicaragua sucedió, ¿verdad?, una catástrofe en el 98, y se necesita, con el huracán Mitch hizo desaparecer de la geografía casi a 5.000 personas allá por Chinandega. Entonces habría que la comunidad internacional dé la ayuda sin esperar nada a cambio. Entonces, esa es la gran diferencia entre la cooperación y la ayuda. La ayuda puede estar, que es lo que yo decía, creo que hace una sesión anterior a la pasada, creo que hablaba sobre la ayuda, la emergencia,
Y entonces habría que hacer esas grandes diferencias, pues. Entonces, una cosa es que los pueblos de África generalmente se están con graves problemas de crisis y se necesita que a esos pueblos en África hay una tremenda hambruna profunda. Entonces, a esos países, a esas naciones, hay países que están compuestos por distintas tribus. Entonces, a esas naciones, a esos países hay que darle la ayuda importante al desarrollo. Entonces, es muy importante tener en cuenta esos aspectos. Entonces, decimos, es importante también, decía que hay que ir conociendo. Si ustedes no lo conocen, pues aquí lo vamos a conocer ahorita en esta clase. Hay que ir conociendo cuáles son aquellos actores oficiales más destacados en la cooperación internacional. Entonces, es importante que hay actores que funcionan de una manera bilateral, ¿verdad? Para cooperar al desarrollo con otros países o con otro país, porque estamos hablando de una bilateralidad entre dos actores que participan en una cooperación, ¿verdad? Entonces, hay actores también que se refieren también a la bilateralidad entre lo que es la cooperación sur-sur, ¿verdad? Y la cooperación norte-sur. Aquí la cooperación o los modelos de cooperación o las formas de cooperación no hace la diferencia en qué tipo de actores participan en ella. Porque en una cooperación sur-sur pueden participar los países de todo tipo, pues, de toda definición ideológica o política. Porque yo diría que eso se debe tratar, así debería marchar el mundo, pues. En las diferencias que existan entre los pueblos por razones ideológicas, por razones de posición social, por razones de pensamiento, porque así es el mundo. El mundo, las personas pensamos distintas, diferentes, y no tiene cabida hacer pensar a alguien igual a como vos pensás, pues. Entonces, pero así debe funcionar la cooperación internacional. El término cooperación es un término muy bonito, muy noble, ¿verdad? Que se le debe dar mayor carisma, mayor dinamismo en el sistema internacional. Porque si no, ningún país, como dice Tidus Cook, ningún país ni ninguna sociedad es pobre. Nos empobrecen los sistemas opresores, pues, los imperios, la geopolítica intervencionista de muchos países, ¿verdad? Los cambios de la visión geopolítica de ciertas potencias. Entonces, esos son los sistemas que empobrecen los países. Por ejemplo, podemos mencionar algo histórico, pues aunque no tiene mucho que ver, pero sí es algo relativo. Podemos ver aquí un imperio romano que subsistió mucho tiempo gracias al saqueo, a la rapiña y a la opresión que tenía sobre muchos pueblos, porque a la fuerza los pueblos pagaban un tributo para sostener un imperio. ¿Me explico? Pero eso ya no es cooperación, eso es sumisión, eso es hacer que un pueblo sea así. Entonces, pero la situación tiene que ver aquí con la participación de los actores. Tenemos una pequeña tablita que es aquí donde yo quiero que veamos, nos detengamos un ratito. ¿Ah? Tenemos aquí lo que son los actores multilaterales, y tenemos lo que son los organismos internacionales. Entonces, los actores multilaterales, en primera instancia tenemos las instituciones financieras internacionales. Y como organismo de esos actores tenemos lo que es el FMI, ¿verdad?
tenemos el Fondo Monetario Internacional y tenemos el Banco Mundial, ¿verdad? Entonces, ¿cómo funcionan estos dos actores en la cooperación internacional? Fijémonos bien que ahí es donde yo les estoy explicando sobre lo que es un actor, ¿verdad? Perdón, lo que es la cooperación internacional y lo que es la ayuda. Entonces, fijémonos bien que aquí, dentro de los actores multilaterales de la cooperación internacional, el Fondo Monetario y el Banco Mundial entran como actores en la modalidad de organismos internacionales. Entonces, pero estas dos instituciones financieras no regalan nada, ¿verdad? No dan nada regalado, dan prestado y tienen que regresarles el capital y los intereses. Entonces, ahí es donde hay una forma de cómo entender la cooperación. O sea, los rasgos característicos que tiene esa cooperación. Y aquí abajo pegué un párrafo que dice lo siguiente, del FMI. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial son instituciones que forman parte del sistema de las Naciones Unidas. Eso es cierto. ¿Ah? Y comparten un idéntico objetivo, a saber, mejorar el nivel de vida de los países miembros. Eso está bien. ¿Ah? Hay que mejorar el nivel de vida. Pero acordémonos que no todos los estados son miembros del FMI. ¿Ah? Ni del Banco Mundial. Entonces, seguidamente, la forma en que encaran la consecución de este objetivo, perdón, se complementa entre sí. El FMI se ocupa de cuestiones macroeconómicas, mientras que el Banco Mundial se concentra en el desarrollo económico a largo plazo y a la reducción de la pobreza. Entonces, estas son básicamente las dos formas como cada institución financiera ayuda a los pueblos. O en base a qué está ese apoyo. Entonces, el FMI ve las condiciones macroeconómicas. ¿Qué significa macroeconómica? Lo global de una economía, donde van aspectos no solamente económicos, sino de carácter social. Por eso te dice el FMI. Por eso le dice tal vez un país A le dice el FMI. Profe, Bueno, entonces, miren, entonces estas dos, el FMI y el Banco Mundial, solo dan préstamos, pero no colaboran. Itza habla. Disculpe que no le escuché bien. Sí. ¿Cómo es la pregunta, Itza? Entonces, el FMI, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial solo dan préstamos, pero ¿estos colaboran o no? No colaboran. No colaboran. No, Bueno, gracias. no colaboran porque lo que ellos dan, lo que ellos hacen es, mira, aquí te presto, pero me tenés que regresar ese dinero. Sí. Esa es la verdad. Esa es la verdadera realidad, porque yo te digo, Tomás, aquí te mando 4. A Nicaragua, ahorita el FMI le acaba de hacer un desembolso de $300 millones. Nicaragua le tiene que pagar. Pero es aquí donde a veces, bueno, tal vez el término es un poquito, nos metemos a problemas, por no decir otro término. Entonces, es aquí cuando existe las malas decisiones. No, tampoco estoy diciendo que el gobierno, no me consta ni voy a dar ninguna opinión si el gobierno hizo bueno o malo. Pues. Al gobierno le dieron los $400 millones, 300 y pico. Entonces, pero aquí es donde hay que soportar si nos vemos en la capacidad de pago de esa deuda. Claro. Entonces, pero el FMI te dice, aquí te mando una cantidad de dinero y quiero que me lo regrese en 2 años. Y en 2 años tenés que regresarle esos $300 millones. ¿Entiendes? Entonces, por eso es que aquí es donde las deudas se vuelven impagables o nos volvemos más endeudados.
Claro, entonces le decía al FMI, bueno, yo no quiero, no puedo pagarte, ¿y cómo vamos a hacer? Entonces viene el FMI, te comienza a revisar lo que acabo de decir ahorita. Esto te lo voy a... ¿A dónde fue lo que dije? Si no Porque pagas, literalmente te aumentan los intereses. te aumentan los intereses, es como cualquier deuda que vos si yo tengo una deuda que, qué sé yo, voy a pagar esta computadora, pues yo saqué esta computadora, si yo no la he pagado, me la quitan o me ensarto más con la deuda, con los intereses. ¿Estamos claros? Es igual, como cualquier préstamo. Pero en el caso que el país, perdón, el Fondo Monetario, te dice, bueno, necesito que me pague, pero lo ve desde el punto de vista macroeconómico. O sea, le debes a él la deuda, le debes a él, perdón, le debes a él el dinero, pero él lo ve de otra manera. Claro, el principio él te hizo el desembolso, pero cuando vos ya le vas a pagar y no tenés el dinero, le dice, mire, señores del fondo, no tengo dinero con que pagarle. Entonces, no, pero entonces vamos a revisar tu cartera, vamos a revisar tu situación. Entonces vienen ahí y se reúnen. Entonces ya te dice, mira, aquí tenés gastos enormes, reducir esos gastos y te pago aquí. ¿Estamos claros? Y ese fue el problema que nos pasó con la crisis del 2018, el problema del INSS. Entonces, es ahí donde se ven forzados los gobiernos. O haces un recorte presupuestario. El recorte presupuestario es el que más daña a una institución para poderle pagar al Fondo Monetario Internacional. Entonces dice, vamos a recortar el presupuesto que tiene la educación para pagarle al Fondo Monetario Internacional. Vamos a recortar el presupuesto que está para la salud para pagarle al Fondo Monetario Internacional. Así funciona, ¿eh? Y por otro lado tenemos el Banco Mundial. Pero la diferencia es que el Fondo Monetario Internacional te presta a corto plazo. Ay, parece que ya se está conectando. Sí, se cortó la conexión. Sí, sí. Se fue. Nos quedamos aleluya, como es. Pero bueno, ya me pasé, es que estaba con mi conexión y ya me pasé al porque estoy en la universidad, no me he ido de la Univalle, que estoy en la biblioteca. Entonces ya me pasé a la de la Univalle, me pasé de la mía a la Univalle. Vamos a ver si funciona. Lo que yo quiero es que no me dejen el aire para grabar la clase y mandarla a la universidad. Entonces, estábamos ahí, pues, viendo esa parte de esa parte, pues, de lo que es el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Entran en los actores multilaterales, que son las instituciones financieras internacionales. Entonces vienen lo que son también, como actores multilaterales, tenemos los organismos financieros, los organismos internacionales no financieros. ¿Cuáles son estos organismos internacionales no financieros? Son todos aquellos organismos que están ligados a las Naciones Unidas. Son aquellos organismos que se refieren, por ejemplo, a la OMC. Aquí entra la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Aquí entra el Sistema Económico Latinoamericano. Pues estas tres son las que aparecen ahí, pues, pero hay otras. Está el CELA. El CELA, S-E-L-A, Sistema Económico Latinoamericano. ¿Verdad? Que son organizaciones ya regionales. ¿Verdad? Pero no entra aquí, aquí ya son instituciones que no son, así como el anterior, pues, los actores multilaterales, que no solamente entra el Fondo Monetario y el Banco Mundial, sino que también están los
las instituciones financieras regionales como el Banco Interamericano de Desarrollo. Todos aquellos organismos que están ligados a las Naciones Unidas son organismos que se conocen como organismos especializados de la ONU. Allí entra la FAO, entra la OM, el PMA, Programa Mundial de Alimentos, entra el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, entra la UNTAD. Profesor, Sí, dígame. entonces estos organismos son los que están, son los de especializados para cooperación. Sí. Préstamos como el Fondo Monetario y el Banco Mundial. No, eso es lo que yo explicaba a Itza. Ellos no dan cooperación. El Fondo Monetario y el Banco Mundial no cooperan. Eso te presta. Eso es lo que yo decía, porque a veces no nos enredemos cuando hablamos de cooperación. Hay organismos que dan cooperación, pero hay organismos que no dan cooperación. ¿Ah? Por eso no hay que entender que la cooperación es como algo regalado, pues, que te vamos a dar, pues, algo así, pues. ¿Ah? Profe, una pregunta. ¿Y la técnica es parte de la cooperación? ¿Perdón? La asistencia técnica. Ah, sí, es correcto. Buena pregunta, Itza. Excelente, sí. La asistencia técnica es una modalidad de cooperación, una forma de cooperación. ¿Cómo le podemos llamar? Pues? Si yo te pregunto eso en el examen, no te voy a poner mano por eso. Si me le decís modalidad, forma, método. La asistencia técnica o la transferencia tecnológica. Cualquier tipo de asistencia. Cualquier tipo de asistencia, ya sea en el ramo productivo o en el ramo de la educación o en el ramo de la ciencia. Porque los países pobres, los países que están horizontalmente de sur-sur, cuando habla de cooperación sur-sur, básicamente es una cooperación en línea horizontal, donde están nada más todos aquellos países que forman parte de la parte sur del planeta, pues, donde está África, América del Sur, Asia del Sur, etc. Entonces, esa es la cooperación sur-sur. Entonces, ¿se hace una transferencia tecnológica? Claro que sí. Entonces, yo te mando, ¿qué es lo que necesita en tecnología? A ver, digamos, si yo soy un país con una economía fundamentalmente agraria y yo no tengo cómo producir esa tierra y la voy a... Ay, se volvió a caer la red, ¿no? No, ¿verdad? Un poco se pega, pero ahorita está bien. Sí, entonces, necesito pues es que yo estoy moviendo la mesa, creo que aquí es donde se me mueve, ¿no? Entonces, aquí es donde se necesita esa ayuda, pues. Entonces, si yo soy un país con una economía eminentemente agraria, entonces necesito cooperación técnica industrial agraria, porque no puedo seguir produciendo con una técnica totalmente primitiva, rudimentaria, porque no estoy avanzando, el mundo se vuelve más competitivo. Y en la medida que el mundo está más competitivo, entonces nosotros, los países con poco acceso tienen que meterse en ese mundo competitivo. ¿Y cómo se van a meter en ese mundo competitivo si no tienen las herramientas? A ver, decime. ¿Cómo voy a mandar a mi hijo al colegio y lo voy a mandar sin libros, sin cuaderno y sin lápiz? Y los demás llevan. ¿Mm? No se puede. No se No haces puede. nada. No se puede. Entonces tenemos que entrar en ese mundo competitivo. Tenemos que aplicar la ventaja comparativa que yo les explicaba la vez pasada en relaciones económicas. No sé si fue a ustedes con ese grupo. Entonces, hay que ver cómo aplicar los principios de complementariedad también en economía, en comercio.
donde todas las instituciones estén enfocadas, perdón, estén enfocadas en desarrollar un mundo competitivo, económica y comercialmente hablando, para que entremos en el mundo de la cooperación. O sea, la cooperación significa, hay que aprovechar la cooperación. No hay que negarse a recibirla, porque la necesitamos. Yo les decía a los muchachos en introducción al comercio, en la clase aquí en la Univalle, les digo, muchachos, ¿ustedes creen que un gobierno con un bajo nivel per cápita y un bajo nivel de renta que tienen los países, creen ustedes que es bueno que este país, un país africano, un país con grandes problemas de desarrollo y de crecimiento, ustedes creen que es bueno que este país grave las mercancías que van a entrar con un arancel, una restricción arancelaria? Claro que no. Hay que tener cuidado, sí, para que no dañen la competencia desleal, nuestra ínfima productividad. Claro que hay que tener cuidado, pero no le vas a estar poniendo restricciones a gran escala a una cantidad de productos que los necesitas. ¿Estamos claros? Fíjense bien, los países que tienen me voy a referir a los países desarrollados, que son actores importantes en la cooperación internacional. Los países que tienen las posibilidades tecnológicas, sobre todo la tecnología nuclear, la ciencia nuclear, sería que le den vuelta a esa tecnología, en vez de estar haciendo grandes armamentos y bombas, que le den vuelta a esa tecnología y nos las manden a nosotros. Por ejemplo, energía nuclear, que la necesitamos. ¿Estamos claros? A mí me encanta ver un canal de televisión que yo le tengo mucho crédito, porque uno tiene que buscar fuentes fidedignas para poder, qué es lo que hago y llegar a hacerle al chaval un análisis de algún tema de que está actualizado. Entonces, yo le tengo mucha fe, pues, y lo veo con mucha credibilidad. Es Euronews. Me gusta ver bastante Euronews porque sobre todo cuando va a dar las informaciones y los balances internacionales. Entonces, y es bueno destacar esa parte en la cooperación internacional, ¿verdad? Para que se tome en cuenta. Sí, se me está yendo la señal y está peligroso de que no me grabes esto. Me están escuchando, ¿verdad? Se corta, profesor. Se corta, sí. Se corta. Ojalá que me grabe la clase. Pero bueno, ahí está la situación, sí. Pero yo creo que ya casi voy finalizando. Tenemos los actores multilaterales, tenemos los organismos internacionales no financieros, ¿verdad? Que son, y tenemos otra tablita aquí que son los actores bilaterales, que son los donantes. En este caso, la cooperación española, ¿verdad? Las ONG, los actores bilaterales receptores, etcétera, son los actores bilaterales. Entonces, los actores se pueden dividir en dos grandes ramas, lo que son los actores bilaterales y los actores multilaterales, ¿verdad? Entonces, prácticamente esta sesión era bastante pequeña, pues ahí está, ¿verdad? Son los actores y los organismos internacionales
que son los mismos organismos internacionales que están ligados a las Naciones Unidas, que ya lo dije. Ya mencioné algunos, el Programa Mundial de Alimentos, por ejemplo, ¿verdad? El Programa Mundial de Alimentos, la UNTAD, el PNUD, dije, ¿verdad? La FAO, todos esos son organismos, organismos internacionales que están ligados, que se conocen también como organismos especializados de la ONU. Profe, también dentro del organismo está también la Organización Marítima Internacional, Así es, que también coopera internacionalmente en esa área. así es. Está la Organización Marítima Internacional, la OMI, y también está la Organización Meteorológica Internacional, que también coopera en la cuestión del clima, los satélites, el avance, el desarrollo, las comunicaciones. Todos esos organismos también cooperan en esa dirección. ¿Estamos claros? Sí. Ok, muchacha, entonces yo no sé, si tienen alguna otra preguntita, pues aquí podríamos ir cortando porque se me va a cortar esto de viaje y no voy a poder grabar la clase. ¿Les parece que cortemos aquí? Está, Dele, pues. Nos vemos en la próxima sesión, pues, muchacha, nos vemos. nos vemos. Gracias. Va, pues.